Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a estar hablando hoy de la estructura de costos para todos, una guía para emprendedores gastronómicos. Hoy vamos a aprender sobre conceptos básicos de la estructura de costos, una estandarización de recetas, precios de venta y cómo saber si estoy siendo rentable. Vamos a profundizar cada punto que vemos en pantalla, sobre todo saber si estoy siendo rentable, el precio de venta y la estructura de costos. Y esos conceptos básicos mínimos para estructurar los costos de tu restaurante. En cuanto a mí, me quiero presentar. Soy un cocinero profesional que entendió que cocinar rico no era rico y soy emprendedor y empresario, cocinero profesional e informático especializado en modelos de negocios gastronómicos. He tenido franquicias de comida y también he trabajado en restaurantes 3 estrellas Michelin. Tuve la oportunidad de hacer pasantías en España. Luego pude montar mis propias marcas. Tuve también una experiencia lanzando una marca de café en granos y en polvo y molido para el público en general. Ya de lleno en el tema que vamos a hablar hoy, pues ¿para qué sirve la estructura de costos? Primero que nada, sirve para minimizar los errores, minimizar el fracaso, establecer el precio de venta adecuado de cada producto, calcular tu punto de equilibrio, establecer metas de venta. Es muy importante establecer metas de venta, planificar tus gastos de forma responsable e identificar esas pérdidas o mermas excesivas, que es muy costoso, tanto económico como eh, en estructura, tener esas pérdidas y mermas en el rubro gastronómico. ¿Qué es la estructura de costo? Bueno, la estructura de costo se conoce como el proceso que busca organizar de manera práctica los costos de una empresa, dependiendo de la referencia de la estrategia y la operación de la misma. En este caso vamos a hablar 100% de una estructura de costos para restaurantes o productos gastronómicos. En cuanto a los costos involucrados en la estructura de costos, podemos identificar dos tipos, el costo fijo y el costo variable. El costo fijo sería fácil de identificar, que son los que cuando uno está cerrado, o sea porque hay vacaciones o estás un día libre, igual tienes que pagarlos, ¿no? O sea, son los días, son los costos que están fijos, así vendas o no vendas. Y los costos variables, bueno, son los costos que uno en realidad se conlleva toda la estructura debido a esos procesos, sobre todo que son de la materia prima, los costos asociados a hacer esa producción de materia prima para vender, ¿no? Esos costos variables también los podemos identificar como directos e indirectos, y los directos serían una mano de obra, una materia prima, los gastos generales, y los indirectos, que nosotros también lo podemos llamar como una carga fabril, y más adelante vamos a obtener unos ejemplos más profundos, pues sería también los gastos financieros de administración, suministros de agua y teléfono, internet, el coste salarial de gerentes o directores del restaurante y ciertos eh, cánones o implementos que están allí y no los tenemos tan fácil de identificar. Considero que la práctica hace al maestro, entonces es muy importante identificar y estructurar primero que nada la receta. Hoy en día tenemos recetas con medidas de taza, cucharaditas y unidades. Pues lo primero que hay que hacer es obtener un peso o una balanza donde vamos a pasar cada ítem o cada ingrediente a pesar. Hay que pesarlo y tener toda una estructura con gramos y mililitros y piezas. Siempre es importante tener una balanza en cocina donde así podemos obtener el peso real de cada ingrediente que vamos a utilizar en esa receta estandarizada. Vamos a dar un ejemplo más profundo. Hablemos un poco de lo que es el precio de venta. Imaginamos que tenemos unos perros calientes y compramos los ingredientes, que sería el pan, una salchicha
y un topping como la salsa, queso, tocineta, todo lo que le quieras colocar al perro caliente, pepinillo, pepino, y pues haces un proceso de esos ingredientes y obtienes para la venta un perro caliente. Ahora bien, tenemos los costos de los ingredientes más un porcentaje de lo que quiero ganar. Eso me da a mí el precio de venta. Normalmente hacemos esa fórmula. Como emprendedor gastronómico, esa es la vía más rápida, ¿no? Imaginamos que tenemos $18 como costo de los ingredientes, entre 8 unidades, que es lo que puedo sacar con esa compra. Tengo 2.25 más 30%, eso me da a mí 2.92. Resulta ser que esa fórmula nos debería encender las alarmas, ya que no es la correcta. La utilidad que se espera de 30% no es la correcta, y voy a demostrar. Hay una fórmula matemática para precio de venta que vamos a obtener basándonos en esa fórmula, y el ejemplo sería donde tengo el costo de venta entre 1 menos un porcentaje de utilidad. Entonces, si tenemos el mismo costo de venta, que es $2.25, entre 1 menos 30%, eso matemáticamente me da 2.25 entre 0.70, esta fórmula matemática del 1 menos 30%, 0.70, y eso me da un igual de $3.21. Ese sería mi nuevo o el precio de venta correcto. ¿Y cómo podríamos demostrar lo que estoy comentando? Es que al dinero que se recibe, que es el dinero que paga el cliente, vamos a sacarle el porcentaje de utilidad. ¿Cuál sería el porcentaje de utilidad? Basado, por supuesto, en el dinero que recibimos menos el costo de todos esos ingredientes de la receta. Entonces, 2.92 menos 2.25, matemáticamente podemos ver que nos da un 23% de utilidad, mientras que el precio de venta de $3.21 menos 2.25 de costo de la receta me da una utilidad del 30%, que es la que estamos buscando como tal. Entonces, ya por allí tenemos el primero de los errores que cometemos en el emprendimiento gastronómico. Otro concepto que es muy importante que hablemos es el factor de rendimiento. Y esto se trata de que el producto, cuánto rinde un producto o un ingrediente. Imaginemos que tenemos unos camarones que los compramos sucios, o sea, con cabeza, con todo lo que es el caparazón. Nosotros hacemos un proceso de limpieza donde obtenemos mermas y desechos. Y vamos a tener como resultado y usable 700 gramos de esos camarones. Entonces, ¿para qué sirve o cómo sería la fórmula de peso o el porcentaje de desecho y el factor de desecho? Tenemos el peso de desecho entre peso bruto del ingrediente por 100, y eso me da un porcentaje. Luego de que sacamos el porcentaje, podemos obtener un factor multiplicador. Sería el porcentaje de desecho entre 100 menos un porcentaje de desecho más 1 igual al factor de desecho como tal. ¿Para qué me sirve y para qué lo usamos en gastronomía? Pues nos sirve para las compras y sobre todo saber el costo real de nuestro producto, de lo que estamos comprando. Entonces, si yo tengo peso de desecho son 300 gramos entre peso bruto por 100, me da 30% de desecho, y sacando la fórmula matemática, el factor de desecho es de 1.42. Hagamos un ejemplo con números ya más profundos. Hay que recordar que para obtener el factor de desecho debemos primero sacar el porcentaje de desecho. Este factor de desecho lo que nos va a ayudar es a multiplicar las fórmulas que vienen a continuación. Ok, hipotéticamente tenemos que nuestros 1000 gramos, si multiplicamos por el factor de desecho, da 1420 gramos. Eso me quiere decir que si yo necesito de la receta 1000 gramos exactos, yo debería comprar 1420 gramos en la pescadería o obtener de mi distribuidor
1420 gramos para poder suplir, porque sé que hay una merma y un desecho. Igualmente, el costo de mi compra también hay que multiplicarla, porque si colocamos de que pesa el peso o el kilo vale $18, multiplicado por el factor de desecho, pues me da ya que el kilo es de 25,56. Entonces hay que estar muy pendiente en esos casos. Hablemos un poco de las herramientas que vamos a utilizar en este taller, donde basado en la complejidad de tu menú, pues ofrecemos tres tipos de herramientas distintas, la cual algunos vamos a tener en la palma de la mano, otros vamos a tener disponible en cualquier dispositivo y en una versión de página web, y vamos a tener también lo que es una plantilla de Excel mucho más profundo. Opino o aconsejo utilizar en la parte de Android, pues recetas básicas donde no hay una complejidad, sobre todo en la parte de factor de desecho y porcentaje de desecho, ya que esas aplicaciones no tienen estipulado en la parte del factor de desecho. Vamos allá con un ejemplo más real, donde vamos a utilizar la herramienta que es control.flavo.cloud. Se la encuentras para cualquier dispositivo desde cualquier página web, y entonces colocamos un nombre de la receta y colocamos un correo electrónico personal o corporativo. Le vamos a avanzar y tenemos una estructura donde tenemos 4 pasos. El primero es el que por colocar el nombre de la receta, y continuamos hacia el segundo, donde vamos a ir agregando ingrediente por ingrediente, colocando la medida del ingrediente que estamos utilizando, la cantidad de compra en gramos o en la cantidad y en la medida que lo compremos, y un costo de compra y lo que se va a utilizar para la receta. Entonces, si tenemos un ejemplo donde tenemos harina de trigo y vamos a utilizar 1000 gramos, vamos a estar comprando 1000 gramos, y el costo de esos 1000 gramos tiene de unos $88, y vamos a utilizar 128 gramos, pues colocamos allí toda en la estructura y vamos agregando ingrediente por ingrediente. Todo está basado en la compra que uno está haciendo, ya que en algún momento podrías no comprar un kilo de harina, sino 40 kilos, un saco de harina, sobre todo dependiendo de tu distribuidor. Entonces vamos a ir paso por paso, ingrediente por ingrediente, donde tenemos harina de trigo, polvo de hornear, azúcar granulada, leche líquida, margarina, huevos enteros, vainilla en extracto, una bolsa y una etiqueta. Son 9 ítems para esta receta de ejemplo. Vamos a ir uno por uno agregando a la plataforma. Esto nos ayuda a estructurar o lo que llaman una estandarización de recetas. Así se estandarizan las recetas. No se colocan unidades como tazas de medida, pizcas de sal, pizcas de azúcar, nada, sino que, o cucharaditas o cucharadas, sino todo debe ser pesado. Entonces, como vemos en pantalla, podemos ver que vamos a ir agregando los ingredientes uno por uno para poder obtener una receta estandarizada.
Luego de agregar los 9 ítems que tiene esta receta, pues podemos darle a avanzar al botón de avanzar y vamos a estar ya en un paso número 3 y vamos a detallar en profundidad este paso número 3. Aquí en el paso número 3 tenemos varios conceptos nuevos donde hablamos de carga fabril, amortizaciones. Hay un apartado que se llama glosario donde podemos ver en sí esos conceptos ya ampliados. Pero en la carga fabril, nosotros en gastronomía podemos utilizar una carga fabril de 40-45%, que es donde estamos incluyendo ciertos ingredientes o costos directos e indirectos que no podemos identificar tan fácilmente. Entonces imaginemos que una carga fabril es cuando no podemos colocar un precio al gas o a la electricidad que se utiliza, a las horas hombres que se utilizan para hacer ciertas recetas. Entonces, en este caso de nuestro ejemplo de la receta o la estandarización de recetas de waffles, pues utilizamos una carga fabril de 45, una amortización de 20, la amortización en porcentaje también la utilizamos en calidad de amortización de equipos que vayamos adquiriendo, amortizaciones de préstamos bancarios o préstamos a los socios, y colocamos un porcentaje. Y la utilidad, utilizamos la fórmula anteriormente especificada, donde es el precio de venta. Al darle a avanzar, obtenemos toda la estructura de costos y los cálculos automáticamente gracias a esta herramienta. Entonces podemos imprimir ya todo lo que es la receta estructurada y con un costo base, una carga fabril, una amortización, una utilidad y un precio de venta. Entonces, basado en la cantidad de rendimiento de esa receta completa, pues nos vamos a obtener ciertos cálculos, ¿no? Entonces, obtenemos ya en esta herramienta 4 pasos donde podemos ir y venir y podemos devolvernos en los siguientes pasos o colocar nuevos ingredientes o editar. Entonces, los motivo a que prueben esta herramienta que hemos facilitado. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco más sobre la rentabilidad. En la banda de rentabilidad de un restaurante o de alimentos y bebidas, podemos hablar del 8% al 65%. Recomendamos una utilidad del 22 al 35%. Los costos de materia prima no deberían representar más del 30 al 35%, un gasto de salarios no deberían representar más del 30 al 35%, y los gastos fijos no deberían representar más del 20%. Aquí hago un paréntesis donde el alquiler se busca que siempre representen entre el 8 al 15% de, de gasto o de costo. ¿De dónde se sacan todos estos porcentajes? ¿Basados en qué? Basados en los ingresos que ustedes van a obtener con las ventas. Entonces, si colocamos unos ejemplos donde vemos el tipo de restaurante, donde vemos uno de lujo, uno de cafetería y uno de popular, por las pizzas, las hamburguesas, pues nos podemos dar cuenta que el porcentaje de costo de materia prima podría representar un 45% en la parte de la hamburguesa o pizza, mientras que uno de lujo está representado por el 27%. O sea, cambia debido a que el costo de materia prima o la materia prima en sí la estás comprando para lo de lujo para hacerle un proceso. En cambio, cuando tú estás haciendo algo de pizza o quizás una hamburguesa o de empanadas, pues ya estás comprando la materia prima ya realizada o procesada, como ya la masa lista, el pan listo cuando haces hamburguesas. Entonces vas así creando todos esos
esos puntos de porcentaje. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el punto de equilibrio. La fórmula matemática es el gasto fijo entre ganancia bruta, donde tenemos un ejemplo hipotético donde el total de gastos fijos es de $8.750 y basado en que quiero obtener una ganancia bruta de 26%, o sea, una utilidad de 26%, pues según la fórmula matemática, nosotros debemos vender al menos $11.825 al mes para cubrir eso, o sea, y obtener esa ganancia de 26% y poder lograr el punto de equilibrio, donde no ganas ni pierdes. Y entonces es ideal obtener ese punto de equilibrio de tu negocio y para poder establecerte metas de venta y así puedes vender un poco más tu estructura. También hablemos un poco de lo que es el ticket promedio. El ticket promedio es las ventas acumuladas entre el registro acumulado. Esto quiere decir, o sea, cuánto ingresó en dinero entre cuántas transacciones hiciste, cuántas facturas, boletas entregaste y entonces tenemos un ticket promedio. Esto nos ayuda a entender de que basado en el ticket promedio, ese cliente que entra a mi restaurante va a gastar al menos ese ticket promedio. O sea, en este caso, nuestro ejemplo es de $7 y basados en eso, sabemos que no podemos hacer promociones menos de $7, sino que deberíamos obtener siempre los $7. Hay algo que también se llama la ley de Pareto, que es muy importante también mencionar de que el 80% de tu venta está basado en el 20% de tus platos. Entonces, como resumen, podemos entender de que hay que estandarizar tus recetas, colocar un precio de venta acorde a tus costos al mercado, plantearte objetivos y metas diarias, semanales y mensuales, y hay que hacer una reingeniería del menú, hay que identificar esas tendencias que es donde el flujo de caja y de las ventas está. Muy importante entender de que las ventas eh, hay que establecerse metas de venta y así poderte ayudar. Bueno, muchas gracias por atender este curso o este taller y nos consigues basados en nuestros perfiles de Instagram, Crónicas Gourmet, Cuentos sobre la Mesa, flagu.club y mi correo electrónico personal.